Buenos días, señores del jurado. Bienvenidos a la presentación del TEGA en su fase 1 del proyecto titulado Intervención de la Casa San Román, a partir de la teoría fenomenológica de la materialidad arquitectónica, sector San Román, Mucuchíes, municipio Rangel del estado Mérida. Me presento, me llamo Lebrando José Romero Labrador y este proyecto está bajo la tutoría de la profesora Sofía Cardoso, a la que le dio un profundo agradecimiento por su apoyo en la realización de este proyecto. La presentación está organizada según 9 momentos, como los que se muestran en la pantalla. El problema. En los últimos años, en las últimas décadas, se ha evidenciado una pérdida del pasado, una desvalorización por aquello que existe. Esto lo que ha ocasionado es una reacción de la sociedad que mira con nostalgia aquello que existía y que conformaba su identidad. Nosotros en Mérida tenemos unos casos, ejemplos de esto, como es la pérdida del casco histórico de la ciudad, el debilitamiento de arquitecturas del orden moderno, como la Facultad de Medicina, y que pues dan de cuenta de esta situación actual. Ahora, si el caso en la ciudad de Mérida es crítico, a nivel estatal es mucho peor, en especial la arquitectura que se halla en todo lo que es la ruta del páramo. Esta arquitectura es de una gran importancia porque conforma la identidad merideña a nivel exterior, como nos promocionamos. Entonces vemos en imágenes que este tipo de construcciones de arquitectura vernácula tienen un gran potencial en términos de experiencia, de luz, de materia, que precisamente son aquellas entidades que conforman la identidad de la arquitectura en términos de percepción y estética. Es por eso que proponemos a la teoría fenomenológica de la material como una alternativa para regresar precisamente a ese tipo de arquitectura que estimula la percepción. Esta teoría ha sido precisamente eh, realizada, contribuida por arquitectos como Juhani Palasma y Stephen Hall. Lo visto con anterioridad nos permite afirmar que la materialidad es más un enfoque de arquitectura que un estilo, y a su vez podemos entender el gran valor material que posee la arquitectura vernácula merideña, arquitectura de páramo. En imágenes vemos la Casa San Román, que se ubica a las afueras del pueblo de Mucuchíes. Es una casa que cuenta alrededor de 150 años y posiblemente más. Para su preservación, sus dueños elaboraron la microempresa Macías San Román, que procesa los productos lácteos que la finca produce y los distribuye en la ciudad de Mérida a través de yogures, mantequillas, etc. Esta microempresa surgió precisamente para determinar el valor de la casa y poder conseguir los fondos para el mantenimiento de la misma. Por lo mismo, esta casa se enfrenta al reto de cómo obtener los recursos para su mantenimiento, a partir del cambio de usos u otras actividades que precisamente garanticen este reto. A partir de lo planteado se establecen los objetivos de la investigación. El objetivo general sería desarrollar una propuesta de intervención para la Casa San Román, pero a partir de la teoría fenomenológica de la materia arquitectónica, a través de la conservación de la casa y nuevas actividades que propicien su desarrollo. De este objetivo se desprenden 6 objetivos específicos, que irían desde la investigación de la información disponible, realizar un análisis del contexto físico-natural del sitio, realizar el levantamiento, planimetría y diagnóstico de la casa, estudiar las áreas, normas y requerimientos necesarios para el proyecto, para los usos que se proponen, definir los criterios de diseño a partir de de la información establecida, para concluir con el diseño de la propuesta de la casa, de la intervención de la casa. Antecedentes. El proyecto recoge un total de 10 antecedentes organizados en categorías de antecedentes nacionales y antecedentes internacionales. A nivel nacional tenemos el caso de 3 proyectos de suma importancia, como son la intervención de la Casa Ibarra, por ser el más reciente en el país y de una envergadura considerable; el proyecto Nueva Materialidad, realizado por mi persona en la Escuela de Artes, donde elaboro los principios de la teoría de la materialidad; y el proyecto de Martínez para la rehabilitación del Hospicio San Juan de Dios, como un proyecto muy interesante y muy provechoso en términos de cómo realizar una intervención precisamente en construcciones de valor patrimonial. En los antecedentes internacionales recogemos proyectos de Peter Sutton, Gerson de Meuron y Sáenz de Uyza. Peter Sutton elabora la propuesta para el Museo de Columba sobre las antiguas ruinas de una catedral. Gerson de Meuron hace la intervención de una antigua fábrica en el centro de Madrid para el Case Forum, y Uyza elabora el anexo del museo a la antigua casa del artista Oteiza. Todos estos proyectos son de absoluta materialidad y tienen en común que se elaboran sobre antiguas construcciones, que son las que establecen los elementos de materialidad en los que se basan las nuevas propuestas.
Las bases teóricas están elaboradas según dos áreas del saber. La primera son todos los conceptos relacionados con la materia de la fenomenología, luego los conceptos relacionados con el patrimonio y la síntesis que se tiene que producir entre estos elementos para producir la teoría del presente proyecto, todos en torno al marco de la arquitectura del páramo merideño. En términos de la materialidad, se entiende esta como la sublimación de la materia, darle una cualidad fenoménica. Esto, según la teoría de García, implica la relación de dos elementos, lo físico y las intenciones estéticas del creador, mediados por un contexto que puede ser natural, físico y cultural. Esto permite entender las teorías de Bachelard, Marinoff y Massieu, que plantea que el espacio tiene un valor psicológico simbólico. Esto pone en contraste dos visiones, la oriental y la occidental. La oriental da primacía al contenido, es decir, la arquitectura del vacío, la sugerencia, el wabi-sabi, entre otros. La visión occidental da primacía al continente, y es donde encontramos la arquitectura del orden, la isotropía, la cohesión, la permeabilidad, etc. Esto permite comprender la dimensión fenoménica de la teoría. Hay que decir que lo que se entiende por fenomenología es lo que plantea Ponti al decir que la experiencia se vive a través de la corporeidad. Aquí entendemos todas las categorías que elaboran los arquitectos como Stephen Hall, Pallasmi y Rasmussen, que son las experiencias fenoménicas de la arquitectura, donde conseguimos la experiencia enmarañada, el color, la luz, el sonido, y que son percibidas a través de los sentidos. También tenemos la textura, los sólidos en las cavidades, lo plástico, entre otras. Esto permite hacer la síntesis de lo que es la atmósfera, que es la teoría de Peter Sutton, donde se elaboran 9 premisas que precisamente capturan todo lo que es la materia y la experiencia fenoménica del espacio. Aquí encontramos el encuentro de la arquitectura, los materiales, la luz, los grados de intimidad, entre otras. A nivel de patrimonio entendemos que la arquitectura de valor patrimonial es aquella donde el creador plasmó los elementos arquitectónicos de su tiempo y sociedad y que por lo mismo tienen que ser conservados. Entendemos que existen una serie de categorías que permiten determinar el valor de ese elemento que se quiere preservar y una serie de acciones que concluyen en restauración y que están reguladas precisamente por instrumentos internacionales y nacionales como pueden ser las cartas y los medios legales. Estos concuerdan en que las acciones serían la conservación y la restauración y a su vez están conformados por una serie de verbos que pueden ser la consolidación, la recuperación, la reparación, la preservación, entre otros. Según el paradigma actual de la arquitectura latinoamericana, se entiende la importancia de la puesta en valor como una acción que engloba todas estas categorías y que responde a los retos del patrimonio a nivel latinoamericano. Lo visto anteriormente es mi respuesta a la pregunta retórica de cómo se puede plantear la protección de un bien patrimonial si no se sabe qué valor emocional tiene para la comunidad que lo originó. La teoría de la materialidad nos permite a nosotros aprehender con H el objeto desde su realidad fenomenológica para precisamente proponer construcciones nuevas que reconozcan y dialoguen con lo existente, partiendo de la esencia física del hecho, y que precisamente nos permiten a nosotros entender qué grado de similitud y qué grado de contraste tiene que tener esa intervención que se propone para la construcción planteada. En términos no normativos, tenemos la pirámide de Kelser con todas las leyes necesarias para la intervención de la casa y que se despliegan en este pequeño cuadro donde se tienen las normativas del Parque Nacional Sierra de la Culata, donde se ubica precisamente la construcción. A nivel metodológico, el presente proyecto cuenta con una modalidad de proyecto factible y de campo. El tipo de investigación a nivel formal sería aplicada, a nivel epistémico sería cualitativa y a nivel metódico propositiva. Se han elaborado una serie de fichas que recogen toda la información de la casa. El presente proyecto cuenta con una primera fase documental, una fase de análisis, luego una fase de levantamiento y diagnóstico, una fase de los requerimientos espaciales y finalmente una fase del diseño de la propuesta. En términos de contexto, podemos apreciar que la construcción, el sitio se ubica a las afueras del municipio de Rangel, cerca del monumento al Perro Nevado, que se encuentra en un emplazamiento de bastante topografía. Se realizó un área de estudio de 1200 por 2200 metros cuadrados para determinar todas las características del contexto. Aquí se pueden apreciar los esquemas que se realizaron para entender la situación del elemento. Podemos entender su piso climático, alpino, todo lo que es el soleamiento, la hidrografía y la topografía del elemento, las distintas vías que permiten acceder al sitio y todos los usos del suelo que actualmente conforman al sitio. En términos espaciales, el sitio está conformado por la Casa San Román y un molino anexo, rasgo típico de la arquitectura andina. Esta casa está conformada por una serie de espacios que se disponen alrededor de dos patios, un huerto y un patio central. El molino está conformado por dos niveles y que están conectados por el dispositivo hidráulico que da funcionamiento al molino. Vemos cuáles son los accesos de la construcción, todos los núcleos de circulación y cómo algunos espacios se disponen de manera lineal.
En términos históricos, se ha hecho un estudio de la evolución formal de la casa, partiendo del año 50 hasta el año 2019, donde se pueden apreciar los distintos cambios que ha sufrido, desde la pérdida de la sequía a partir del año 80, y cómo en el año 2019 se hicieron algunas intervenciones para precisamente dar uso a lo que es la actual microempresa Macías San Román. Aquí vemos los antiguos dueños de la casa y el actual dueño de la casa, el señor Josué. En términos de imagen podemos apreciar cómo es el estado de deterioro de la casa, especialmente lo que sería el molino. También podemos apreciar cómo sería la relación de alturas y de espacios de la casa, quedando al visto que existe una fuerte presencia de los dobles techos, que son los que terminan siendo el sófito que se aprecia dentro del espacio. Está plagada la casa de este tipo de recursos y es un rasgo muy común de la arquitectura andina. En términos de materialidad, se hizo un estudio de todas esas cualidades basados en lo que nos dice Peter Zumthor, las distintas categorías que plantea Stephen Cole para determinar la materialidad de la casa, que precisamente es la que va a permitir el desarrollo de la nueva propuesta. Entonces vemos cómo se implanta en el sitio, cómo se combinan los materiales, cómo se regula la temperatura en las distintas estancias de la casa, cómo la casa va también aquí, precisamente en este apartado vemos cómo la casa se va elevando con los plafones, se va reduciendo la escala, cómo se producen los niveles de visualización de la casa, de flujos, como la sequía precisamente es la que termina por definir las zonas públicas privadas de la construcción, cómo se produce la iluminación en la arquitectura andina como un elemento pequeño, como un vano que se refleja en la luz, se produce toda una zona de penumbra, etc. Precisamente conclusiones de la materia de la casa. Hasta este punto de la presentación estamos en condiciones de elaborar los criterios de la propuesta. Entendemos que la arquitectura es una realidad multifactorial, multisistémica. Cada uno de estos elementos conforman uno de esos sistemas que dan cuerpo a la arquitectura, elaborados en tres momentos donde se realiza el proyecto arquitectónico: una fase de entrada, una fase de elaboración del sistema y una fase de salida. Estas categorías son muy importantes porque el entrecruzamiento entre ellas es la que nos permite elaborar los criterios para cada uno de los componentes de la arquitectura. A partir del entrecruzamiento de todas las categorías que conforman a la propuesta, podemos nosotros generar criterios de manera holística a partir de la conexión entre cada uno de los componentes del sistema. Encontramos dos categorías de criterios: criterios pensados en términos fenomenológicos y criterios en términos de la intervención de rehabilitación de la casa. En esta lámina estamos viendo los criterios en términos fenomenológicos, donde podemos ver el entender los ritmos de la casa, utilizar los materiales que el mismo entorno propone, utilizar los sistemas de especialidad que la casa propone, entre otros criterios que se plantean precisamente para la construcción de esa experiencia estética. En términos de mantenimiento de la casa y de intervención, se propone responder precisamente a la arquitectura de tierra, utilizar las técnicas propicias que necesiten para que se requieren, recuperación de los muros, de las carpinterías, de aquel piso que se encuentra de deterioro, de la antigua sequía, entre otros elementos. Después de haber visto este listado de criterios, podemos entender que todos pueden ser agrupados dentro de cuatro grandes categorías, cuatro grandes verbos, empezando por el verbo de diferenciar, entendido como la identidad por contraste. Sería separar las actividades nuevas de la construcción original, reconociendo formalmente los rasgos de estos como puntos de partida. Podemos entender que tenemos un elemento que existe y entonces introducimos uno nuevo que tiene su propia identidad. Luego pasaríamos a la intervención, conservar y rehabilitar, que sería proteger, reparar y rehabilitar la casa a través de las técnicas locales de construcción en tierra en respuesta a las nuevas demandas. Tenemos este elemento que se encuentra deteriorado y a partir de una intervención puede llegar a tener una nueva vida. Luego vendría la cualificación, que sería a partir de las premisas identificadas de la materialidad fenomenológica para dar a cada espacio la cualidad atmosférica. Este espacio que está conservado y este nuevo que se introduce puede llegar a ser cualitizado para tener una nueva dimensión perceptiva en su interior. Y por último, la relación, el afuera y el adentro, que sería la interrelación entre todas estas categorías y el contexto que los circunda, para generar una respuesta holística. Llegados al final de la presentación, es evidente el enorme potencial que tiene la Casa San Román para hacer un proyecto de intervención. Se ha evidenciado el enorme deterioro que tiene la casa por el paso de los años, una estrategia de conservación, áreas específicas para el procesamiento de los lácteos y un uso complementario de posadas se revelan como estrategias efectivas para la conservación de la casa para las futuras generaciones. La materialidad se presenta como una estrategia que efectivamente reconoce todas las características perceptivas que destacan esta construcción de su entorno. Esta presentación tiene como anexos el documento escrito de la tesis, las planillas de diagnósticos, el levantamiento planimétrico y estrategias para el tratamiento de las lesiones identificadas en la casa. Gracias por su atención.